principios de los sistemas. Recuerden que cuando hablamos de las organizaciones, estamos hablando de que tenemos que tener una mirada sistémica, porque la organización se comporta como tal, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los principios sobre los cuales nos estaríamos apoyando para tener esta mirada sistémica acerca de las organizaciones, ¿sí? Y entonces, yo les voy a mencionar en esta oportunidad, o vamos a hablar en esta oportunidad de 4 principios, ¿sí? Es el principio de subsidiariedad. Esperen que no les estoy compartiendo. Ya les voy a compartir para que tengan un poquito de esto. No. Acá. Y como les decía, tenemos estos 4 principios. El de subsidiariedad, el principio de interacción, el principio de determinismo y el principio de equifinalidad. Entonces, estos principios son la base para entender cómo funciona un sistema, pero también vamos a hacer una analogía de cómo esto ocurre en la organización indefectiblemente, ¿sí? Entonces, vamos por el primero. Dice el principio de subsidiariedad. Dice, ningún sistema es completo en sí mismo. Todo sistema es un subsidiario y en su delimitación y en sus aportes de otros sistemas en virtud de los cuales actúa y que forma su entorno. Medio trabalengua ese. Pero les pregunto, ¿qué entienden? ¿Sí? Olvídense de la definición porque es un poco más compleja de entender, pero vamos a explicar el principio. ¿Qué entienden ustedes por subsidiariedad o a qué creen que hace referencia este principio de subsidiariedad? Con sus palabras. ¿O qué entienden por subsidio? Una ayuda. Una ayuda, muy bien. ¿Y cómo es esta ayuda? ¿Tiene que volver hacia la misma persona o hacia la persona que da la ayuda o hacia el ente que da la ayuda o no? En relación a los sistemas, la mayoría son, o sea, pueden ser abiertos o cerrados, pero los que son abiertos, que son con los que más se vinculan los administrativos, tienen un contacto como estrecho con todo el entorno. Entonces reciben del entorno, transforman y vuelven a eliminar en el entorno. Para mí tiene que ver con una cuestión de tomar elementos que nos sirven de alrededor o de empresas o sistemas que están alrededor del sistema con el que nosotros trabajamos, tomar elementos, transformarlos, usarlos para nosotros y devolverlos al sistema exterior. Así como una cuestión de ayuda o de intercambio constante entre sistemas que están alrededor y dentro del mismo sistema. Bien, bien. Dentro del mismo sistema, a ver, ¿cómo sería esto? Y, Sí, denme 2 segundos que justo hay una compañera que dice 2 segunditos. Yo acá te comparto pantalla y dice recuperatorio comisión 5 miércoles, está en la clase 8. Lo deberías poder ver. ¿Me encontraste? Sí, estoy grabando la clase, sí. Bueno, gracias, profe. Bueno. Elizabeth, ¿lo encontraste? Hola, profe. No, Sí. no. Estoy en la clase 8 y no, solamente aparece la comisión 1. A ver, espera que me fijo de vuelta. Yo acá lo estoy viendo, pero bueno, no sé por qué a vos. A ver, voy a actualizar. Dice recuperatorio comisión 5 miércoles. Fíjate, actualiza la pantalla y fíjate si te aparece ahora.
No, no, A mí profe. tampoco. No sé qué decirte porque justamente lo estoy viendo. A ver, cierre y vuelvo a Capaz no entrar. está habilitado para nuestra vista. Sí está habilitado, pero voy a fijarme. Profe, Sí. profe, recién entré y a mí tampoco me parece. Yo no lo tengo que dar, pero me entré para fijarme y tampoco me parece el recuperatorio. eh, no sé qué decirles. A ver. Me voy a fijar la fecha, pero esperen que les voy a mostrar que a mí sí me aparece, porque si no, parece una conversación de locos. A mí me pareció, me pasó algo raro esta mañana, es que quise ver el recuperatorio de la Comisión 1 y no lo vi. Pero fíjense, a ver, temporalización, es hoy 20, ¿verdad? De octubre del 2021, a las Sí. 8. Vamos a cambiar el horario. Guardar los cambios y revisar el curso. A ver, actualicen a ver si les aparece ahora. No, no. No. No, profe, no aparece. No sé qué decirles. Como ustedes ven, a mí me figura y no aparece oculto para ustedes. Eh, pero sí es algo que me pareció raro, es que los chicos de la Comisión 1 dieron el recuperatorio, que no es este, y a mí no me aparece ese recuperatorio, siendo que ya están calificados. Bueno, lo que vamos a hacer, mi invitación es que se queden en la clase, porque no tengo otro preparado, la verdad que no hice ninguno en formato Google como para tomarles. Y no sé si ustedes puedan el parcial, por ejemplo, el viernes a la tarde, ¿cómo les queda? Sí, profe, no ¿Sí? tengo problema. Sí, sí. Bien. El otro compañero, no sé si alguien más tiene que recuperar. Creo que había una chica también. Una chica más, pero no. Yo no, profe, me estaba fijando si aparecía nomás. Ah, ok. Ah, Bueno, Elisa, si vos podés, lo hacemos el viernes y vemos qué pasa. Mi, mi, dale. y creo que no estaría funcionando porque, ya les digo, esta mañana me encontré con que el recuperatorio de la Comisión 1, que tomé el lunes, no está. Y me parece súper raro. Y ahora que ustedes me confirman que no se ve lo que acabo de hacer, evidentemente es un problema del sistema, porque debería estar, ustedes lo ven, de hecho está acá. Eh, ¿Por qué Ah, no les sí. aparece? No sé. Así que bueno, no nos detengamos con esto, lo hacemos el viernes, y mientras yo pregunto a la gente de sistemas qué pasa. ¿Sí? Bueno, bueno. Dale. Bueno. ¿En qué horario el viernes? ¿Te parece? Yo el viernes tomo un final para los chicos a las 6 de la tarde. Bueno, Yo te habilitaría para que puedas hacer ese examen con dale, ellos. profe, sí. No Bueno, hay problemas. bien. Bueno, no sé qué va a pasar con los finales, porque ahora hay mesas de final. Así que espero que no haya problemas. Sí, sí, la verdad que... ¿El PowerPoint lo pueden ver? Este que está acá. Sí, Sí, al PowerPoint. Sí, eso sí. Pregunta, ¿qué es lo que les aparece? ¿Les aparece un recuperatorio de Comisión 1? Sí. Sí, profe. Cuando lo abren, ¿qué fecha tiene? 18. Claro, 18 de octubre. este es el que tomé el lunes, pero que a mí no me aparece. No sé por qué.
Así que no sé, vamos a preguntar, no nos detengamos, ¿sí? Y veamos qué pasa, ¿sí? El viernes, ¿ok? Bueno, Bueno, tiene un poco más de tiempo para estudiar. Bien, bueno, vamos a seguir con esto. Bien, la compañera hablaba de sistemas abiertos y sistemas cerrados, pero acá vamos a hablar de los principios de los sistemas, ¿sí? Y vamos a hablar de la organización, por lo cual, ¿sí? A mí me gustaría que hablemos acerca de cómo la organización eh, tomaría este elemento, ¿sí? Un compañero dijo, ¿sí?, que entiende por subsidiariedad el recibir ayuda, ¿sí? Y también dijimos que esa ayuda que uno recibe no necesariamente tiene que ser de vuelta. Y a eso vamos con el concepto de subsidiario. Cuando decimos que el sistema es subsidiario, a lo que estamos apuntando es a mostrar, ¿sí?, que las partes del sistema van a aportar hacia otras partes sin que necesariamente estas partes a donde están aportando, ¿sí?, van a devolver en la misma cantidad o a la misma parte de la cual están recibiendo esa ayuda, ¿sí? Si no, pensemos en el Estado, ¿sí? El Estado, cuando da un subsidio, ¿sí?, supongamos a las empresas, ¿sí?, se supone que no está esperando que ese subsidio vuelva. Y si vuelve, generalmente no es de la misma manera, porque si no, no estaría siendo un subsidio, estaría siendo un préstamo. Entonces, cuando el gobierno da un subsidio a las empresas, ¿sí?, eso no quiere decir que no va a haber una retroalimentación que va a volver al gobierno, ¿sí?, o que va a volver al Estado, ¿sí? El Estado propone este dar, ¿sí?, pero no necesariamente este dar va a volver, insisto, de la misma forma. Cuando uno da un subsidio a una empresa, ¿sí?, cuando el gobierno da subsidios a las empresas, lo que está buscando, entre otras cosas, por ejemplo, ¿sí?, es fomentar la generación de puestos de trabajo, ¿sí?, por ejemplo. O es fomentar también, ¿sí?, la compra de maquinarias, por ejemplo, o el desarrollo de distintas producciones dentro de determinadas producciones nacionales. Depende de cuál sea la intención, ¿sí? Porque estos subsidios generalmente vienen con una condición X, ¿sí? Yo te doy el subsidio, pero contrata a 15 personas más. Yo te doy el subsidio, pero necesito que lo inviertas en maquinarias. Yo te doy el subsidio, pero necesito que, no sé, a fin de año eh, vos pagues una cuota extra de tasa de seguridad e higiene, por ejemplo, ¿sí? Pero generalmente me pone una condición, ¿sí?, pero me da el subsidio. Lo importante es entender que cuando me da el subsidio, ¿sí?, lo que está esperando es que esto que están recibiendo las organizaciones, ¿sí?, vaya a otra parte, ¿sí?, de la cadena de relaciones que tiene esta organización. Y esto puede ser, como les decía, generando nuevas fuentes de trabajo, generando la compra de maquinarias o, por ejemplo, desarrollando nuevos productos. Cualquiera sea, ¿sí?, esto a su vez va a generar otro efecto dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, si se generan nuevas fuentes de trabajo, ¿sí?, probablemente, ¿sí?, eso dispare en algún punto el consumo, ¿sí? Y si el consumo se dispara en algún punto, también tenemos la posibilidad de generar recaudación, por ejemplo, ¿sí? Por cerrar más rápido el círculo, ¿sí? Va a generar más recaudación, lo que a su vez va a posibilitar una mayor inversión en otras áreas, por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, por ejemplo, seguridad, etc. Lo que yo quiero que vean es que se genera una cadena subsidiaria, ¿sí?
porque yo le doy un subsidio a las empresas. Y las empresas, sin darse cuenta o sin intencionalidad, están generando otro aporte o están de alguna manera subsidiando otras partes, ¿sí?, de esta cadena. Por ejemplo, en la generación de empleo, ¿sí? Y con esta generación de empleo se subsidia, por ejemplo, el consumo, que se ve disparado, ¿sí? Y este consumo, a su vez, posibilita, no sé, la generación de nuevas inversiones, por decir algo, ¿m? Y así sucesivamente. Entonces, lo importante, ¿sí?, de entender que tenemos que entender de este concepto de subsidiariedad es que todos los sistemas tienen sus partes, ¿sí?, las cuales reciben subsidiariamente de otras algo. Y como esto es subsidiario, no necesariamente tiene que volver de la misma manera, ¿sí?, a la parte que inició este subsidio, ¿sí?, sino que se convierte en un círculo virtuoso, ¿sí?, que retroalimenta constantemente y posibilita, ¿sí?, que este órgano, ¿sí?, que este organismo vivo que son las organizaciones, ¿sí?, continúen viviendo y existiendo, ¿sí? Por eso es tan fabuloso ver a la organización con esta mirada sistémica, ¿sí? Porque esto ocurre, el ejemplo aplica a nivel social, ¿sí?, pero también ocurre en las organizaciones, ¿sí? Cuando un área se dispara, ¿sí?, indefectiblemente las otras empiezan, ¿sí?, a moverse en el mismo sentido, ¿sí? En el mismo sentido digamos, si un área genera aspectos positivos, como si el área de ventas genera un incremento en las ventas, indefectiblemente voy a tener un incremento en la producción, indefectiblemente voy a tener un incremento en los gastos, indefectiblemente voy a tener un incremento en los ingresos, indefectiblemente voy a tener un incremento probablemente en el personal que está trabajando, probablemente voy a tener un incremento en la cantidad de horas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta cadena, ¿sí?, empieza a generar efectos, ¿sí?, los cuales, ¿sí?, no necesariamente se retroalimentan de manera equitativa. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien, este es el concepto de subsidiariedad. ¿Se entendió? Creo igual que fue claro, pero bueno. ¿Sí o no? Sí, sí, se entendió, Aurora. Bien, gracias. Tenemos el otro principio que es el de interacción, ¿sí? Y vamos a leer el concepto y después lo vamos a explicar. Todos los sistemas que forman la empresa están mutuamente relacionados con su comportamiento de manera que las acciones desarrolladas por uno de ellos tienden a influir en el comportamiento de los demás, trascendiendo los efectos del mismo a lo largo de todo el sistema, ¿sí? Y con esto, generalmente solía usar un ejemplo. Yo se los leí, no les estoy compartiendo. A mí me gusta usar el ejemplo de las clases, ¿m? Donde todo lo que hacemos, ¿sí?, genera repercusión en el otro, ¿sí? A veces pareciera que nuestra presencia es imperceptible, pareciera que nuestra presencia no cambia nada, ¿sí? Si voy a la clase o no voy a la clase es lo mismo, si me anoto o no me anoto es lo mismo. Y en realidad no es así. Cada uno de nosotros genera un efecto, ¿sí?, en el otro. El simple efecto de que voy a una clase, ¿sí?, y ese día la profesora puede armar 5 grupos de 4, ¿sí?, porque yo vine. ¿M? Y si yo no voy, ¿sí?, la profesora tiene que rearmar los grupos de una manera en que les queda algunos pares y otros impares, ¿sí? Y tal vez no hace 4 grupos de 4, sino que hace 3 de mayor cantidad. Entonces, lo que quiero que vean es que, aunque parezca algo que no cambia, ¿sí?, en nada, mi presencia, mi sola presencia, empieza a generar efectos. Fíjense, todos tenemos un número único, ¿sí?, de identificación, por ejemplo, en nuestro país. Si vamos por el mundo, ¿sí?, además tenemos un número único de pasaporte, ¿sí?
porque es de nuestro país y eso también lo va a hacer único en el mundo. Pero viniendo a una situación más cercana, ¿sí? Desde el simple hecho de asistir, ¿sí? Hace que tal vez una silla esté ocupada adelante de otro compañero, al costado o atrás. Y eso genera afecto, ¿sí? Es una silla que falta, ¿sí? O es una silla que sobra. Mi presencia, aunque no hable, ¿sí? Que genera efectos en el otro, ¿sí? Tal vez, aunque yo piense que participé de un equipo de trabajo y no dije nada y eso no generó nada, ¿sí? Al menos generó un pensamiento, ¿sí? Y el pensamiento puede ser, uy, este que se sentó con nosotros no tiró un centro, ¿sí? O, no sé, este que se sentó con nosotros es muy tímido. O este que se sentó con nosotros, ¿qué le pasará que no habla? ¿Sí? Entonces, ese pensamiento también genera efecto en el otro. ¿Mm? Mi existencia genera efectos en el otro. Y aunque, insisto, parezca imperceptible, siempre hay una consecuencia. ¿Sí? Entonces, estas consecuencias, aunque parezcan mínimas, ¿sí? Generan efectos en el todo a su vez. Cuando cada uno de ustedes participa de una clase, hacen posible que se abra un curso, ¿sí? Y si todos participan y si todos llegan a sistemas administrativos, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que tal vez, si digo todos llegan porque todos vienen de otras materias, ¿no? Lo que va a ocurrir tal vez es que se necesite un nuevo profesor. Entonces, si se necesita un nuevo profesor, se va a necesitar una nueva aula. Si se necesita una nueva aula, se va a necesitar un nuevo espacio. Si se necesitan nuevos espacios, se necesitan más sillas, ¿sí? Entonces, insisto, genero efectos en mí, ¿sí? Porque decido participar de una clase o no. Genero efectos en el otro, porque lo que diga o no diga, ¿sí? Va a generar un juicio, un entendimiento en el que tengo enfrente, me guste o no. Y a su vez, ¿sí? Eso va a generar efectos en el sistema en general, ¿sí? En todo el sistema. Y es esto que yo les decía. Necesito, si todos venimos, ¿sí? Si todos participamos, ¿sí? O a veces es uno de ustedes el que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, acá tenemos 70, hasta 70, ¿sí? Lo podemos dejar en la misma comisión, pero 71, listo, abrimos dos comisiones. Y a veces ocurre por ese uno. ¿Mm? Entonces, y aunque no ocurra, ¿sí? Ese 71 hace que haya 71 en una misma aula, ¿sí? Haciendo todo muy complicado. Entonces, lo que quiero que vean es mi existencia, además de que cuando yo lo decida genera cambios en mí, ¿sí? Va a generar cambios en el otro, ¿sí? Y ese otro, junto a mí, va a generar cambios en el sistema en general. Y otra cuestión que tengo que tener presente es que mi existencia genera cambios en el otro y el otro, a su vez, va a generar cambios en mí. Si yo no puedo estar ajeno, yo no puedo decir, no, no, bueno, yo fui a la clase, pero a mí no me pasó nada, no me influenció nada lo que dijo el fulanito, ni la profesora, ni nada. O sea, fui, me senté y así como me senté, volví a casa. ¿Sí? El solo hecho de haberme levantado de mi cama y haber venido, ¿sí? A la universidad empieza a generar, haber venido o haber participado o haber encendido la cámara, ¿sí? O haber encendido la máquina, empieza a generar cambios en mí. Y es imposible decir, ¿sí? Que nada me influenció, porque muchas veces esa influencia es imperceptible. Desde el momento en que ustedes empiezan a captar el conocimiento, empiezan a tener una mirada diferente de la realidad. Obviamente, si vienen, participan de la clase, sí, pero están apagados, o sea, yo puedo estar presente, pero de ahí a que preste atención es otra cosa, ¿no? No es lo ideal, pero si estamos, sí, que la idea que al menos escuchen un poco, ¿sí? Empiezo a generar cambios en mí, ¿sí? Se empiezan a generar cambios en mí y eso es algo inevitable. ¿Mm? El solo hecho de existir y de vivir hace que en mí empiecen a haber cambios, ¿sí? Cada minuto eh, invertido en vivir, ¿sí?
eh, hace que yo cada minuto sea un poquito diferente al minuto anterior, ¿sí? Aunque sea un poquito más viejo. ¿Mm? Bien, no sé si se entendió el concepto. ¿Están ahí o se cortó? Sí, Se profe. entendió, profe, se Se entendió. entendió. Perfecto. Bien, vamos con el principio de determinismo. Lo voy a leer y después lo vamos a explicar. Dice, todo fenómeno de conjunto que actúe en o a través de los sistemas es el resultado de causas definidas y constatables. ¿Qué opinan acerca de este concepto? ¿A qué creen que hace referencia? Perdón, el de interacción dijiste, ¿no? El de determinismo, el que dice todo fenómeno, el de interacción es el que expliqué recién. El de determinismo dice, todo efecto de conjunto que actúe en o a través de los sistemas es el resultado de causas definidas y constatables. O sea, que a través de una acción vamos a actuar en conjunto en la organización. Bien, va por ahí, pero a ver qué más podrían agregar. Fíjense que dice, todo fenómeno de conjunto que actúe en o a través de los sistemas es el resultado de causas definibles o definidas y constatables. Yo lo entiendo así como un efecto expansivo dentro de cada una de las partes del sistema, como que se puede encontrar la razón o el motivo del efecto de una determinada acción dentro de algo que pasó. Porque siento que la idea de determinismo viene de determinar, de encontrar el origen de algo que desató un suceso o una acción que se desarrolló a partir de todo el sistema. Muy bien, exacto, sí, muy bien. El principio de determinismo hace referencia a eso, ¿sí? Fíjense, quédense o pongan atención en la última parte. Y dice, es el resultado de causas definidas y constatables. La idea es que podamos entender a la organización como este sistema donde las cosas, ¿sí? Ay, a ver, ¿qué significa eso? Que están ahí, ¿verdad? ¿O se cortó? Sí, No, estamos. están. Que en 10 minutos termina. Nos Bien, conectamos en el otro coso, ¿no? exacto, Y sí, después, sí, ok. exacto. Bien, lo que está diciendo es que, ahí me perdí, que todo lo que ocurre, ¿sí? Dentro de la organización debería poder ser explicado. ¿M? Porque si yo no puedo explicar lo que está ocurriendo, estoy ante un problema, ¿sí? Estoy ante una casualidad. Y la idea, ¿sí? Lo que no quiere decir que eventualmente ocurra algo inesperado, ¿sí? Pero la idea es que yo pueda comprender por qué ocurrió eso, ¿sí? Tanto si es algo deseado como si es algo no deseado, ¿sí? Porque si yo no puedo explicar eso que ocurrió, tampoco lo puedo evitar o tampoco lo puedo repetir. Por eso dice que es el resultado de causas definibles y constatables, ¿sí? La idea es que yo pueda explicar claramente, ¿sí? Cómo ocurrió ese suceso. Y si me encontré con la sorpresa de que ocurrió algo que no estaba pensando que iba a pasar, ¿sí? Es que yo pueda encontrar el origen de eso que ocurrió y que pueda explicarlo. Insisto, tanto para que se repita, si fue bueno, o como para evitarlo si no fue deseado. ¿Mm? Por eso habla de causas definidas y constatables. ¿Mm? ¿Estamos? El otro principio, si no se entiende, me avisan, ¿eh? Si no, sigo avanzando.
El otro principio es el de equifinalidad, ¿sí? El sistema debe estar diseñado de forma que puedan alcanzar un mismo objetivo a través de medios y acciones diferentes entre sí. ¿A qué creen que hace referencia a este principio de equifinalidad? Se los vuelvo a leer. El sistema debe estar diseñado de forma que puedan alcanzar un mismo objetivo a través de medios y acciones diferentes entre sí. Que hace falta que el proceso para llegar a un fin sea igual siempre. A ver, ¿cómo? De vuelta. Que el alcanzar un fin, ¿no? El completar un trabajo debe de tener muchas posibilidades, tipo, no siempre tiene que ser un simple, un mismo, ¿cómo se dice? Un mismo proceso. Exacto, muy bien. En realidad lo que está diciendo va por ahí, ¿sí? Para aclararlo un poco más, lo que está diciendo es que la idea es que siempre tenga un plan B, o un plan C, o un plan D. La idea es que logre lo que estoy buscando a través de distintos caminos, ¿sí? Lo que no quiere decir que voy a usar, que pueda usar siempre el mismo, porque estoy buscando siempre el mismo resultado. Pero si un día no puedo usar una máquina, o si un día no viene determinada persona, o si un día, no sé, el proveedor no llega, ¿sí? Yo no me vea, ¿sí? En la encrucijada de no poder continuar trabajando o de no poder lograr mi objetivo. Entonces, la idea es que yo siempre tenga una alternativa de acción para poder concretar este objetivo. Por eso dice que eh, tiene que haber equifinalidad, o sea, tengo que tener de un abanico de posibilidades que me permitan lograr, ¿sí? Lo que estoy buscando, que me permitan alcanzar eso que estoy deseando. ¿M? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque tiene que ver con nuestra capacidad de poder prever situaciones. Y en el caso de que no las hayamos previsto, bueno, si bien en algún momento nos puede tomar de sorpresa, en el futuro la idea es que los imprevistos no nos vuelvan a sorprender. Por eso es importante que aprendamos, ¿sí? De las circunstancias no deseadas o deseadas. ¿M? El principio de determinismo. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bien, genial. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Y ahora sí vamos a hablar de los distintos problemas que pueden llegar a tener los sistemas administrativos. Y vamos con el primero, ¿sí? Que se los voy a leer y la idea es que los pensemos juntos antes de ver la definición. Entonces, este dice que las tareas administrativas, ¿sí? Pueden ser repetidas un sinnúmero de veces sin obtener resultados. Cuando hablamos de problemas administrativos, estoy hablando en el adentro, en el sector administrativo, ¿sí? Y qué cosas me puedo encontrar ahí. Entonces, este problema dice, las tareas administrativas pueden repetirse un sinnúmero de veces sin aportar elementos positivos al funcionamiento de la organización. ¿Qué ejemplo se les ocurre aplica para este tipo de problemática, ¿sí? Que puede aparecer en los sistemas administrativos? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Fíjense que dice, las tareas administrativas pueden repetirse, ¿sí? Lo que está diciendo es que hay una repetición de tareas que muchas veces no aporta resultados. Piensen en un Bueno, sistema administrativo. ¿Qué cosas ustedes ven que puede aplicar a esta problemática? ¿No?
A ver, Ludmila, Verónica, Maximiliano, Joaquín, Eliana. ¿Cómo había dicho, profe? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, en realidad la problemática, sí, que plantea, la problemática que uno puede encontrar es que los sistemas administrativos pueden tener tareas que se repiten, ¿sí? Un sinnúmero de veces sin aportar elementos positivos. A ver, Maximiliano, Verónica, No sé, profe, no se me ocurre. ¿no? Estoy pensando. Joaquín, Eliana. Piensen que A mí no se me ocurre ninguna actividad específica, pero por ahí a uno le pasa también en el trabajo que comete siempre los mismos errores, o sea, como que no va aprendiendo en el trayecto en el que va haciendo la actividad. No se me ocurre ninguna actividad en específico, pero no sé, la idea de constantemente hacer lo mismo, porque es verdad que el trabajo generalmente es muy repetitivo, y en el interín de ir haciendo una y otra vez las cosas, no aprende sobre los errores, no ve que esto me falló en el proyecto anterior, tengo que tener en cuenta que no me falle en este, o el resultado que me dio en el anterior, tengo que ver que me dé el mismo o uno mejor. Entonces uno siempre vuelve a hacer las mismas cosas y lo hace de manera tan automática que no interpreta los resultados ni ve si vuelve a tener los mismos problemas o no. bien, bien, está bien, el análisis que haces está muy bien, pero en realidad lo que les pido es que tengan una mirada desde arriba, ¿sí? Córrense un poco y vean, piensen en alguna organización. Esto se nos va a cortar en un minuto. Bien, ahora nos conectamos de vuelta, pero mientras tanto piensen en una organización y piensen cuántas veces vieron que una actividad se repetía y les pasó a decir, pero ¿por qué estamos haciendo esto varias veces? ¿Cuál es el sentido de repetir esto varias veces? Que hay muchos ejemplos en realidad en la vida cotidiana. Igual ya podemos ir entrando a la hoja. Ujú. ¿No? Bien. No sé si se cortó, pero sí, debería. En breve. No me quiero quedar. Sí, ahí está. Ahí estamos. Bien, les decía, por ejemplo, em, piensen las veces que llaman para hacer un reclamo. ¿Qué pasa habitualmente? ¿Qué cosas son repetitivas? ¿Cuál es la experiencia? La musiquita, la espera, el mensaje de tocar diferentes números para saber a dónde tienes que ir. Ujú. Bueno, Bien, yo no sé si sigue pasando actualmente, pero a mí me ocurrió en varias oportunidades, sí, es que me atiende una persona y me pregunta mis datos, ¿sí? Me pregunta mi nombre, mi apellido, mi número de cliente, mi teléfono, mi domicilio. ¿M? Le cuento todo esto, después le explico el problema y me dice, no,
pero te tengo que pasar a otra área, ¿sí? Porque, no sé, yo soy el área de ventas y vos tenés que hablar con la parte de servicios técnicos. Y uno dice, no, pero marqué el 5, que era servicio técnico. Bueno, no, hay un error. O me pasa con el servicio técnico y el de servicio técnico me vuelve a preguntar mi nombre, mi apellido, mi número de cliente, mi teléfono, ¿sí? Mi dirección. ¿Mm? Entonces, una vez que tiene toda esa información, me pregunta, ¿cuál es su problema? De vuelta, ¿no? Entonces yo le vuelvo a decir, no, mira, ¿sabes qué? Supongo que estoy llamando a Telecentro. Eh, no puedo activar el servicio de cable, ¿no? Entonces me dice, bueno, no, pero lo que pasa es que este es el servicio técnico para internet. Para el cable lo tengo que pasar con otro número. Así que aguardo un segundo y ya la comunico. Me comunican con el servicio de cable, ¿no? Entonces, y ahí otra vez me preguntan nombre, apellido, número de teléfono, número de cliente, domicilio. Y obviamente me vuelven a preguntar cuál es el problema, ¿sí? Y uno lo repite nuevamente esperando que sea el último agente con el que uno esté hablando y que sea el correcto. Entonces, lo que quiero que vean con este ejemplo muy simple, ¿sí? Es que hubo 4 personas o 3, ¿sí? Que usaron su tiempo preguntándome una serie de cuestiones, ¿sí? Y esa serie de cuestiones fueron exactamente las mismas, inclusive la problemática por la cual estoy llamando es la misma, no cambió, ¿sí? Entonces, todo eso que ocurrió es tiempo, ¿sí? En mi caso, lo peor que me pasa es que estoy perdiendo tiempo, ¿sí? Pero en una empresa, ese tiempo que se pierde es dinero, porque le estoy pagando a 4 personas o 3 personas para que hagan exactamente lo mismo, sin aportar un valor significativo para la organización. No solo eso, sino que además, ¿sí? Va en detrimento del cliente que tengo, ¿sí? Ese cliente probablemente no va a estar muy conforme con o muy contento con tener que hablar con 5 personas, ¿sí? O 3 o 2, las que sean, repitiendo lo mismo. Este es un ejemplo, pero ustedes imagínense yendo a una empresa o una organización pública, ¿sí? Donde, que de hecho me ha pasado, ¿sí? De ir a un banco para dar de baja una tarjeta. Obviamente si ustedes llaman, ¿sí? Para dar de alta, se las mandan por correo, esperan que firme, todo perfecto, ¿sí? Pero para dar de baja uno tiene que ir al banco, ¿sí? Porque por teléfono la baja no va, ¿sí? Uno va al banco, ¿sí? Espera ser atendido, vuelvo a lo mismo, ¿sí? El de la recepción me dice, yo lo sé, nombre, apellido, número de cliente y problemática, ¿sí? Entonces le dicen, bueno, aguarde y será atendido. Siento y atiende a alguien y me dice, bueno, necesito que me dé su nombre y apellido y la problemática. Bueno, va mejorando, ¿sí? No me pide todos los datos. Cuento cuál es el problema, ¿sí? Y me dicen, bueno, sí, para dar de baja usted necesita pagar esto. Ok, yo pago esto, ¿sí? Y ahora quiero dar la baja. Dicen, no se la puedo tomar, ¿sí? A la baja, porque el pago todavía no ingresó. Entonces, a esto yo muestro silencio un ratito, Danilo. Acordate de abrir el micrófono cada vez que quieres hablar, ¿sí? Entonces, a todo esto, lo que quiero que vean es, yo pagué en el mismo banco, tengo el certificado de pago, ¿sí? Lo está viendo, lo pagué en la caja que está a 2 pasos de esta persona que me está atendiendo, ¿sí? Pero esta persona de todas formas no me toma la baja, ¿sí? Y me dice, este pago va a entrar en 24 o 48 horas. Entonces usted tiene que volver mañana o pasado, ¿sí? Y volver a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Anunciarse a la entrada, esperar ser atendido y yo voy a ver si le puedo hacer la baja. Entonces, lo que quiero que vean acá es que hay una repetición de tareas, ¿sí? Que definitivamente no agrega valor, ¿sí? Cuando eso podría haber sido resuelto, pues me toma el número de pago, eso se ingresó en el banco, la persona pagó porque el dinero ingresó, ¿sí? No necesariamente tengo que volver a ir.
no debería, pero sin embargo me están haciendo ir de vuelta. Y así como esto van a encontrar, no sé si ustedes ven el ejemplo, pero seguramente con estos ejemplos pueden visualizar otros casos dentro de la organización donde hay repetición de tareas sin que eso necesariamente genere un valor agregado. Algo sin que intervenga el cliente necesariamente, ¿sí? Las bases de datos repetidas, ¿sí? Una base de datos que se genera compra con los proveedores para sí misma y una base de datos que se generó, no sé, stock para sí misma o recepción porque no les gusta la base del sistema, ¿sí? Entonces cargan los datos en bases diferentes que ni siquiera están compartidas. Entonces, hay una duplicación de tarea, tengo dos datos, ¿sí? Por separado, que si los quiero cruzar no puede, porque uno está usando Excel, el otro está usando Access, y tengo un software que me posibilita eso, ¿sí? Pero, ¿sí? Como estas dos áreas, si no conocen la importancia de trabajar en conjunto, cada uno hace lo suyo. Y en este hacer cada uno lo suyo es donde se duplican tareas, donde se destina tiempo a hacer cosas que no generan valor, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Es en recepción controlo el producto, ¿sí? Después el producto pasa a stock, vuelvo a controlar. Si después de stock pasa, no sé, a acomodado de stock, vuelvo a controlar, ¿sí? Entonces tengo 3 controles dentro de una misma área, ¿sí? De un mismo precinto, donde estoy dentro de la misma organización. No es que el producto salió de la fábrica de Tandil y se fue a la fábrica, no sé, de microcentro, donde sí es válido que controle, ¿sí? Pero estoy dentro de la misma organización. Si yo tengo que hacer 3 controles, ¿sí? Del mismo producto, hay algo que no está bien. ¿Dónde están los responsables? ¿Por qué tengo que controlar tantas veces? ¿Se entiende? Entonces, estas son las cuestiones que no ofrecen valor, ¿m? Y que se repiten. Entonces, la idea es que entiendan el concepto para que cuando vean el ejemplo, ¿sí? Puedan identificar de qué estamos hablando. ¿Mm? Bien, vamos a pasar. ¿Se entendió esto? ¿Lo pueden ver más claro ahora? ¿Se les ocurre? Bien. Vamos a Sí, sí. Genial. Vamos a pasar al otro ejemplo, ¿sí? Mm, Díganme si pueden ver lo que estoy compartiendo. ¿Pueden ver? No. A ver ahí. Bueno, entonces vamos con el segundo problema que dice, cada individuo dentro de la organización intenta formarse su propio entorno le abra, los canales de ascenso y le asegure su supervivencia, ¿sí? Y hay dos aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Es la posición relativa medida en el volumen de tareas y cantidad de empleados que supervisa y el acceso directo a la información, ¿sí? Puede ser un elemento de poder. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de leer, ¿se les ocurre algún ejemplo que aplique? Cuando digo que cada individuo dentro de la organización intenta formarse su propio entorno que le abra canales de ascenso y le asegure supervivencia. ¿Qué opinan con respecto a esta problemática? ¿Qué entienden por esto? Es importante que vayan entendiendo porque después vamos a hacer una actividad con esto. Que cada persona en la organización tiene como que avanzar primero el lo que hace para poder abrir una especie de puerta
a un mayor grado de importancia, algo así. No sé. Bien, sí, va por ahí, pero ¿por qué sería un problema? ¿Por qué creen que sería un problema? Y porque en vez de concentrarse en hacer bien las actividades, se concentra en las relaciones con un superior, por ejemplo, para poder escalar, no se concentra en hacer su trabajo puntualmente para poder progresar o para conseguir ser un puesto mejor o demás, sino en las relaciones con una persona que está por encima o amistades, no sé, sos amiga o de un superior o sos conocida o te llevas bien con un superior y ves que esa es la manera de progresar en vez de hacer bien tu trabajo, por ejemplo, o administrar bien tu área. Bien, muy bien. Exacto. En realidad va por ese lado, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que lamentablemente, si bien estamos dentro de una organización, es cierto que cada persona se moviliza por sus propios intereses, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Está bien que tengamos nuestros propios intereses, pero lo ideal es que estos intereses no vayan, ¿sí?, en contra de los objetivos organizacionales. Al menos no vayan en contra, ¿sí? Entonces, estos propios intereses muchas veces no tienen que ver necesariamente con que alguien gane bien o con que alguien no tenga una posición de poder. Tiene que ver con lo que es importante para esa persona nada más y qué es lo que le permite, ¿sí?, mantenerse en el lugar donde está, ¿sí? Entonces, acá les voy a contar un ejemplo, ¿sí?, que aplica, que me pasó hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, ¿sí? A mí me convocaron para trabajar en una organización, que era una pinturería, eh, y la verdad que me parecía bien, digo, total, cambiar un poco no me resta. Voy a aprender algo distinto, me parecía copada la persona que me había convocado, esta persona me dice, mira Sandra, a mí me gusta tu perfil, me gusta cómo sos, bueno, bla, 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 todo lo que uno compra cuando se va a un lugar nuevo, que no tiene nada malo, ¿sí? Eh, y me dice, hay una persona, ¿sí?, que para nosotros es casi vital, ¿sí? Es una empresa chica, es una persona que se encarga de toda la parte contable y la verdad es que a nosotros nos gustaría que vos empieces a hacer eso para que él se pueda ir de vacaciones, porque él hace 2 años que no se va de vacaciones, porque si se va de vacaciones, nosotros nos quedamos sin la persona que hace estas tareas y para nosotros es sano que él se vaya de vacaciones. Y en el fondo lo que ellos querían era no depender tanto de un solo integrante como les estaba pasando. Entonces yo dije, bueno, no lo vi tan así, en ese momento no lo vi y dije, bueno, si se quiere ir de vacaciones, no puede, está bien. Entonces, al principio fue un poco complicado porque es una pinturería y las pinturerías trabajan con 1 millón de marcas, ¿sí? Pero bueno, uno va aprendiendo sobre marcas, va aprendiendo sobre proveedores, va aprendiendo a manejar el sistema, cómo se cargan las facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el problema es que esta persona me tenía que enseñar cómo subir determinados archivos en la FIP, creo que era en IVA ventas, en ese momento, IVA compras, ¿sí? Y me tenía que enseñar cómo encontrar los errores, ¿sí? Porque el sistema me daba una sábana y yo tenía que corregir algunos errores de esa sábana para después volver a subirlo. El tema es que, bueno, era prácticamente, no sé, era una técnica para encontrar esos errores, porque la sábana tenía muchísimos datos y no era algo que yo pudiera observar a simple vista, así que tenía que aprender esa técnica para detectar los errores y encontrarlos. Entonces, bueno, la primera vez me explicó algo, ¿sí? Yo dije, se ve que es complicado porque no lo estoy entendiendo. Hay muchas cosas complejas, pero esto no lo estoy entendiendo. Bueno, no importa, dije yo, me voy a dar tiempo, ¿sí? Me va a volver a explicar. Ocurrió, ¿sí? Entonces pasó, segunda semana,
que no tengo tiempo, que no sé, tengo que hacerlo rápido, no te puedo explicar ahora. Te lo explico mañana, justo mañana entré más tarde, tengo mucho trabajo, te explico pasado. Pasado yo no tenía mucha confianza, pero veía que estaba como de mal humor, así que por las dudas seguía haciendo una parte de mi trabajo, era muy joven también. Y así se fueron pasando los días, ¿sí? Un día más me volvió a explicar, ¿sí? Pero yo tampoco entendí. Y seguimos trabajando, yo me empecé a sentir un poco superada, porque había, no superada, tal vez aburrida, con muchas cosas que venía haciendo, y en realidad no eran las cosas que se habían hablado en un principio que iba a hacer. Entonces, me vuelve a explicar, ¿sí? Pero yo no entiendo. Entonces, a mí particularmente me pasó algo, y es que yo creí que yo no estaba entendiendo que era sumamente complejo y que evidentemente este pibe era un crack. En ese momento lo vi así, ¿no? Este pibe era un crack y que nada, que yo no iba a poder hacer eso que estaba haciendo este chico, ¿no? Entonces trabajé un par de meses más y después decidí irme de la empresa, porque además era una empresa familiar, tenía un montón de otras cosas que, bueno, pasan en las empresas familiares, y decidí irme. Mucho tiempo después, sí, me enteré que este chico se fue finalmente. Pero el análisis que hice tiempo después también, la otra persona con la que hablaba, que era una compañera que había hecho en ese momento, me dice, no, ¿sabes qué? Pusieron un estudio contable y listo. Sí, ya fue, tercerizaron el tema de la parte contable, cero historia. Y porque este fulano discutió con el dueño, no sé qué, un día se cansó y se fue y los dejó pagando, ¿sí? Entonces tuvieron que contratar un estudio contable y el estudio contable les resuelve todos los temas, pero inmediatamente. Lo que quiero que vean con este ejemplo es que no era que yo no entendía, ¿sí? Porque en ese momento era joven y todavía me cuestionaba algunas cosas, hoy ya no. Entonces, en ese momento yo creí que era yo la falla, ¿sí? Pero con el tiempo entendí que no necesariamente era yo, era simplemente que él no me estaba explicando, ¿sí? Uno a veces no se da cuenta de estas cosas, ¿sí? Y a veces o a uno no le explican o a uno le explican para que no se entienda. Entonces, ¿por qué él no me explicaba o por qué él me explicaba de una manera en que no se entendiera? ¿Qué opinan? Además de que probablemente no le simpatizaba, pero Y es que tranquilamente te puedo haber explicado de una manera para que no entiendas, porque capaz que veía como que querías sacar el trabajo o algo así. exacto, ¿sí? Fuera yo o fuera quien sea, ¿sí? Yo iba a ser una amenaza para él. Entonces, él lo que estaba haciendo, ¿sí? Es poner en juego estas dos cuestiones que mencionamos, ¿sí? Era el uso de la información, ¿sí? Que estaba ocultando. Y segundo, lo estaba usando, ¿sí? Para sobrevivir dentro de la organización. Si bien él tenía de algunas maneras concesiones especiales, porque era el único que manejaba el sistema, ¿sí? A ese nivel, ¿sí? Él se aseguraba su estadía en la empresa. Y de hecho, cuando se fue, no fue porque lo echaron, se fue porque él quiso. Entonces, lo que quiero que vean es que ejemplos de este tipo, ¿sí? Que si bien es muy sutil, ¿sí? Cuando uno está en el sistema y lo está viviendo, no se da cuenta de esto, ¿sí? Cuando uno es parte de ese círculo vicioso, no se da cuenta. Entonces, es probable que ninguno de ellos haya tomado total conciencia de cómo esta persona estaba manipulando, inclusive a los jefes, ¿sí? A su favor. ¿Y le estaba haciendo bien a la organización? No, absolutamente no. ¿Sí? Primero estaba ocultando información de manera innecesaria, ponía en riesgo un montón de cuestiones, porque el día que él no estaba, eso no se podía hacer. Generaba dependencia. Y no enseñando y no explicando, se aseguraba todos esos niveles de, digamos, de concesiones que él estaba teniendo.
Él simplemente se estaba asegurando su puesto, ¿sí? Más allá de que quería irse de vacaciones, según él, ¿sí? Pero lo que voy con esto es, humanos tenemos conductas contradictorias todo el tiempo, ¿sí? Y en las organizaciones no son una excepción. Las organizaciones están compuestas por personas y las personas tienen estas mezquindades, no porque quieran, simplemente porque se ven amenazadas. Y a veces estas amenazas hacen que se ponga en juego, ¿sí?, el bienestar de la organización. Entonces, nosotros como directivos tenemos que estar muy atentos, primero con aquello que nos pasa a nosotros mismos, ¿sí? Cuando eso es una amenaza para los demás, ¿sí? A ver, yo docente, estoy enojada, les doy una clase de M, ¿sí? Tal vez es mi problema, ¿sí? Pero no tiene por qué ser el problema de los demás, ¿sí? Entonces yo tengo que poder ver qué está pasando conmigo para que eso no sea en detrimento de los demás. Lo mismo ocurre en una organización. Entonces, primero, como directivo, poder diferenciar cuando mis intereses, ¿sí?, no están sumando a los demás, al lugar en donde estoy. Y el otro elemento es poder detectar cuando existen estos integrantes que son un vicio, ¿sí?, que son una especie de cáncer o de enfermedad para la organización o para el equipo de trabajo. Es muy importante poder diferenciar esto. Un ejemplo más simple, ¿sí?, a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, estamos bien. Un ejemplo más simple es ese empleado, ¿sí?, o ese compañero que hace todo. El que hace todo, ¿sí? El que hace todo es porque en realidad tiene miedo o se siente inseguro generalmente. El que no delega, ¿sí? Ese jefe que no delega también, ¿no? Entonces, hay cierta inseguridad. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no delegas? Porque tenés miedo. ¿De qué tenés miedo? De que él sea mejor que vos. Y tal vez lo es, ¿sí? Entonces, hacete un favor y hacele un favor. O mejorá, ¿sí? O bueno, da la oportunidad de ese que es mejor que vos. Sé que es difícil, ¿sí? Pero es real y es lo más sano que podemos hacer. Por nosotros y por los demás. ¿Mm? Así que bueno, esa es una reflexión que los invito a hacer, además para ustedes mismos, pero que tienen que tener muy presente como para poder detectar ese tipo de cuestiones que van surgiendo, ¿sí? Y que ustedes van a estar a cargo y que tienen la obligación de detectar. Bien, ese es el otro problema. Vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Y vamos a hablar del otro problema. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Se viene entendiendo? Sí, perfecto. Es el segundo, vamos a pasar al tercero. Y dice, las tareas administrativas de por sí son sumamente difíciles de ser medidas en el tiempo. A ver, aquí se les ocurre que hace referencia, ¿sí?, esta problemática. Dice, las tareas administrativas son sumamente difíciles de ser medidas en el tiempo. A ver, ¿por qué puede ocurrir esto? ¿Por qué las tareas administrativas pueden ser difíciles de ser medidas en el tiempo? Que no conllevan cambios inmediatos ni de nada. ¿No conllevan qué es, Danilo? Es una suposición que hago, que capaz que no se puede medir en el tiempo porque no implican cambios inmediatos. Bien, puede ser, sí, puede Digamos ser. que Sí, también, porque a veces necesitamos cambios, improvisaciones sobre la marcha. Pero les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Supongamos yo te doy, o sea, vos te estás dedicando a cargar datos, tenés conocimiento del sistema, tenés las habilidades necesarias para hacer la carga de datos en el Excel, tenés experiencia, y lo mismo que vos, Verónica, y lo mismo que vos, Ludmila. Entonces, a los tres yo les doy una base de datos con la misma cantidad de datos, ¿sí?
Y lo que les pido es que los carguen. Los tres tienen la misma experiencia, trabajan en la misma área, tienen la misma máquina, ¿sí? Pero vos, Danilo, tardás 10 minutos, Verónica tarda 15 minutos y Ludmila tarda 5 minutos. ¿Sí? Primer día. Segundo día, ¿sí? Les entrego la misma base de datos, ¿sí? Con otros datos, ¿no? Pero la misma cantidad de datos, ¿sí? Las mismas características. Y Danilo tarda 5 minutos, Verónica tarda 15 minutos y Ludmila tarda 10 minutos. ¿Sí? Entonces, vamos al día siguiente, un tercer día, ¿no? Entonces le doy la misma base de datos, las mismas características, tienen los mismos talentos los tres. Y Danilo tarda, ¿sí? En cargar la base de datos 3 minutos, Verónica tarda 8 minutos y Ludmila tarda 10 minutos. ¿Qué es lo que pasó ahí? A ver. Y capaz el que empezó tardando mucho y después fue tardando poco, le hizo más automático. Tipo, tuvo que el primer día tardar mucho para saber cómo se hace y los otros días ya tipo era automático. Capaz. Bien. Pero Ludmila tardó 5 minutos el primer día. Yo creo que apunta a que no es que lo importante no es el tiempo que uno tarda, sino que la actividad esté bien hecha, porque uno puede tardar 5 minutos, o tardar 10, o tardar 15 y hacerlo de la manera correcta, o puede tardar menos tiempo y hacerlo mal, o tardar más tiempo y hacerlo mal. Como que no necesariamente tiene que ver una relación con el tiempo, sino con que el trabajo esté bien hecho. Sí, el trabajo está bien hecho. En los tres casos está bien hecho. O sea, no tiene muchos tintes como para que esté mal. O sea, es cargar los datos. Y los tres cargaron correctamente los datos. Claro, le podés capaz cargar los datos, te tarda 5 minutos, te tarda 8, pero el que tardó mucho más la primera vez, capaz cargó los datos, pero también tipo se especializó para empezar a tardar menos cada día. Claro, y por ahí yo al primer día, como me puso a mí al primer día al cargar rápido los datos, como que me confié porque mis compañeros tardaron más. Y como que me quedé atrás, por así decirlo. O como que retrasé mi trabajo. Podía hacerlo en más tiempo, pero en realidad decidí los días siguientes tardar un poco más. Bien, les pongo un cuarto día. Sí. Cuarto día, Danilo tarda 10 minutos, Verónica tarda 15 minutos y vos tardás 3 minutos. ¿Qué es lo que creen que puede estar pasando? ¿A qué se debe? No, porque Es fácil en realidad. Uy, profe, Si no somos nosotros, por ahí es el sistema. No, el sistema está bien. No. Si nosotros no somos el problema, por ahí el problema es el sistema. El Excel de Danilo es más lento que el de Ludmila o el mío. No. El sistema está perfecto. No. A ver, ¿qué podría haber pasado? Piénsenlo normalmente. ¿Qué podría haber pasado? a mí el último día se me cayó el wifi. ¿A vos el último día se te? Se me cayó el wifi. No. Problemas técnicos No, no ni hay. idea. No. Piénsenlo de manera más humana. me adelanté porque mis compañeros eran más rápidos que yo. ¿Algo así sería? ¿Como que surge una competencia entre compañeros? No, ¿O no? se llevan re bien. No. Ah, no sé. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pasa habitualmente cuando hacen el trabajo rápido o cuando hacen el trabajo lento? Somos peligrosos. ¿Cómo? Me tomaba un café
Me tomaba un café mientras lo hacía y por eso tardé más. Bien, sí. ¿Y por qué te tomaste el café? Para estar más despierta. Bien. ¿Y por qué Capaz que estabas? porque hacemos muchas actividades al mismo tiempo, enfocamos en mucho tiempo, entonces por ahí Danilo está con una sola y yo estoy con dos actividades, No, no, cargando no. los datos, haciendo otra cosa más. No. Los tres están cargando esos datos solamente. A ver, Eliana, ¿qué decía? No, yo decía que es como que uno tiene más habilidad que el otro, por ahí. Mm, Ludmila tiene más habilidad en el sentido de que quizás tiene más conocimientos. no. Son Es, los tres igual de talentosos. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué ella está cansada y se tomó un café? está estresada. ¿Está estresada o simple? No sé, estuvo de fiesta la noche anterior, ¿sí? Y Danilo descansó. O Verónica, no sé, está contenta y entonces está más efectiva. Entonces lo que quiero ir, Habla de nuestro estado de nuestro estado de ánimo. en realidad estoy hablando de su estado humano. Son humanos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes hagan está atravesado por esa condición que los hace totalmente subjetivos, porque son sujetos, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos, ¿sí? Si bien es una tarea rutinaria y los tres pueden tener el mismo talento y pueden tener la misma base de datos, ¿sí? Lamentablemente, el factor humano hace, ¿sí? Que cada uno de ustedes, ¿sí? Tenga un desempeño diferente ante una misma circunstancia, inclusive, ¿sí? Dependiendo del día. La actitud que ustedes tienen ante determinada tarea cambia de acuerdo a su condición. Entonces, lo que tenemos que entender es que los sistemas administrativos, ¿sí? Dependen más de nosotros, ¿sí? Que el resto de los sistemas. ¿Sí? Nosotros no somos una máquina, ¿sí? Que tenemos un tiempo marcándonos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Nosotros le marcamos el tiempo a esa máquina, porque estamos en la parte administrativa. ¿Sí? Generalmente hay algunas cosas, ¿sí? Que pueden tener un límite de tiempo. No sé, necesito que saquemos 15 órdenes de compra por día. ¿Mm? Pero en hacer esas 15 órdenes de compra, puedo tardar 1 hora o puedo tardar 7 horas. Lo que está haciendo la diferencia es el hecho de que yo soy un ser humano. Y lamentablemente eso va a afectar mi desempeño. Entonces, cuando yo acciono, ¿sí? Nos guste o no, estamos siendo parte de ese posible error o ese posible acierto que solamente los humanos tenemos la capacidad de definirlo. Entonces, importante entender es que cuando estamos hablando de sistemas administrativos, podemos establecer algunos rangos, ¿sí? Algunos rangos de tiempo. Pero esos rangos de tiempo, ¿sí? Definitivamente van a ser variables. Dentro de ese rango yo puedo tardar 7, 8, 2 o 3 minutos. ¿Mm? El rango va a estar en 10. Pero a veces es difícil pedirle a todos que tarden 3 minutos. ¿Mm? Porque está en juego el factor humano. Ni hablar, ni hablar. ¿Sí? Si entran en juego las capacidades de cada uno, ¿sí? Y las capacidades no tienen que ver con que seas más o menos inteligente, tiene que ver con el perfil de la persona, ¿sí? Con el tipo de inteligencia que esa persona tenga. ¿Mm? Entonces, lo que hace difícil medir los tiempos, básicamente, es el hecho de que seamos humanos y que en los sistemas administrativos los tiempos, ¿sí? Los fijan las personas. Es como pedirle a un médico que atienda a una persona cada 15 minutos, ¿sí? Que eso me parece una aberración total. Es como pedirle a un médico que por paciente tarde 15 minutos. Eso es algo que no es irracional, ¿sí? Si bien lo quiero racionalizar, ¿sí? No puedo asegurarme una calidad en el sistema. No puedo asegurarme una calidad en la atención si al médico le estoy pidiendo que atienda a un paciente cada 15 minutos. Porque hay pacientes que requieren más tiempo. Y hay pacientes que requieren menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a pretender estandarizar algo que es tan humano? ¿Sí?
Y a veces no se trata de la complejidad de la patología que trae el paciente. Se trata de que es una persona mayor, que habla lento y que en el medio me cuenta parte de su vida, ¿sí? O me cuenta, no sé, algo que no necesariamente tiene que ver con lo que le está pasando, pero no por eso no lo voy a escuchar. ¿Se entiende el punto? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta cuestión porque ustedes van a trabajar con personas, ¿sí? Y no se sientan decepcionados si a veces los tiempos no se cumplen en los estándares que ustedes están esperando, ¿sí? Porque están trabajando con personas y tienen que aprender a empatizar a ese nivel. ¿Mm? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe, se entendió. Bien, bien, acá estamos, bueno, voy a ver si les repito, les muestro igual, esto se los voy a subir en el, pucha, se los voy a subir en el Drive, pero para que lo tengan, pero bueno, no tiene grandes cosas, solamente lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, acá es lo que acabamos de decir, ¿sí? No solo la capacidad intelectual influye en la realización de este tipo de tareas, sino que la velocidad de realización de las mismas también está afectada por facetas de interpretación, ¿sí? No hablamos de la interpretación, ¿sí? Pero a veces que hay algo que yo agrego al ejemplo, suelo agregar al ejemplo, y es que, por ejemplo, a Danilo le dije buen día y le di la base, ¿sí? A Ludmila no le dije nada y le di la base, y a Verónica le dije, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Este es tu trabajo, ¿no? Entonces, ese simple hecho de haberme comunicado con ustedes de diferente manera, también, y va a influenciar en cómo ustedes trabajan, ¿sí? Porque hay una cuestión de interpretación, y es cómo yo interpreto eso que el otro me está diciendo, que tal vez no tiene ninguna intencionalidad, pero eso no quita que yo se la esté dando. ¿Se entiende? Así que mucha atención acerca de cómo se comunican. ¿Mm? Bien, este es el tercer problema y vamos bien con el tiempo, sí. Vamos con uno más, y es que la automatización ha avanzado mucho más profundamente en las actividades industriales que en las actividades administrativas. ¿Mm? Bien, esto va un poquito de la mano con lo que dijimos anteriormente, ¿no? Y es el hecho de que en los sistemas administrativos el tipo de maquinarias, ¿sí?, que estamos usando o de la que dependemos, ¿sí?, no nos marca ritmo, como dijimos, ¿no? O sea, en los sistemas, cuando estamos en la parte administrativa, que tenemos una impresora, una computadora, ¿sí? Podemos tener un escáner, una fotocopiadora. ¿M? Y si bien algunas de estas máquinas tienen un ritmo de procesamiento, ¿sí? Por ejemplo, la fotocopiadora no me va a sacar más de 15 copias por minuto, por decir algo, ¿sí? La realidad es que yo estoy marcando el ritmo de esta actividad. Yo le estoy diciendo a las máquinas cuánto tiempo voy a tardar, ¿sí? Entonces, yo voy a usar la computadora el tiempo que considere necesario, voy a ir a la impresora las veces que considere necesarias, pero en definitiva, ¿sí?, gran parte de las tareas que yo estoy haciendo, ¿sí?, o que estoy llevando adelante, no, no dependen, ¿sí?, de la maquinaria. No es como en el área de producción donde la máquina empieza a funcionar y me tira, no sé, 30 tuercas por minuto y yo las tengo que pasar porque si no las paso se detiene todo el proceso. ¿Mm? Entonces, esas 30 máquinas por minuto me están marcando, tuercas por minuto me están marcando el ritmo. Pero en los sistemas administrativos, sí, el ritmo lo marco yo. Y ese ritmo, sí, que estoy marcando, hace que, o sea, esa relatividad acerca de lo que llevo adelante, sí, esa imprevisión de que me llama justo el proveedor y no esperaba, o esa imprevisibilidad de que mi jefe me llama en X momento, esa imprevisibilidad de que es el cumpleaños de uno de los compañeros, esa imprevisibilidad de que, no sé, justo comí mucho y o tomé mucho líquido ayer, o tomé mucha cerveza y me fui 3 veces, 30 veces al baño
que es algo que habitualmente no pasa, no lo sé, ¿sí? Entonces, todo esto que ocurra en los sistemas administrativos hace que también sea muy difícil automatizarlo. ¿Y qué significa eso? Significa que no puedo poner una máquina, ¿sí? No puedo poner una máquina que necesariamente me saque las órdenes de compra, ¿sí? Porque cuando yo hago la orden de compra tengo que analizar si es el proveedor que yo quiero, si es el producto que estoy buscando, si es la cantidad, si el paquete viene en las mismas cantidades que siempre o ahora viene uno grande con una cantidad X, por lo tanto en vez de 2 voy a comprar uno, o al revés. Ahora vienen paquetes más chiquitos, entonces en vez de comprar uno tengo que comprar 3. Entonces, ese análisis, ¿sí?, implica la intervención humana, ¿sí? Entonces, no me puedo dar el gusto, porque no puedo, de poner una máquina. Entonces, eso tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras, ¿sí?, de que yo no pueda automatizar, ¿sí?, los sistemas administrativos? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de que yo no pueda automatizar los sistemas administrativos? ¿Qué opinan? Para mí una ventaja es que siempre se va a necesitar el capital humano, que es uno de los recursos que está como muy en discusión ahora, que todo se automatiza, todo máquina, todo máquina, todo máquina, en relación a que vos siempre vas a necesitar una persona que intervenga de carne y hueso ahí, que esté para administrarte la gente, para administrar todo el sistema. Y para mí, no sé si está bien o no, para mí es algo pro que está muy en discusión ahora, que es todo máquina, ¿viste? Que en cualquier momento dicen ya no vamos a necesitar más a una persona en una fábrica porque va a estar todo automatizado. Y un contra que interpreto yo en relación a lo último que dio profesora es que al ser tanto el capital humano que se necesita en los sistemas administrativos, entran en juego muchas cuestiones personales, anímicas, que tiene que ver más con el tema de relación humana, con el punto anterior que dio, ¿no? Los conflictos que pueden surgir que en un sistema que esté automatizado no va a surgir. Exacto, exacto. La máquina no toma cerveza la noche anterior y se va 30 veces al baño, ¿sí? La máquina no se embaraza, la máquina no se toma licencias, la máquina no se enferma, la máquina no estudia, ¿sí? Esos son los contras, ¿sí? Porque si yo fuera el dueño de una empresa, ¿sí?, me guste o no, ¿sí?, nos guste o no, si ustedes fueran los dueños de la empresa, ¿sí?, les gustaría que una máquina pudiera hacer todo eso. Porque la verdad es que los humanos somos muy lindos, ¿sí? Somos muy talentosos, pero también venimos con una caja de cuestiones, ¿sí?, que la máquina, ¿sí?, no nos presenta. A la máquina no le molesta si no le digo buen día, ¿sí? La máquina no se enoja. Así tampoco la máquina puede tomar las decisiones que yo tomo, ¿sí?, como empleado. Entonces, bueno, muy bien, Verónica, ¿sí? Los pro es que el ser humano va a seguir siendo una necesidad para las organizaciones, con lo cual seguimos teniendo un lugar en el mundo en cuanto a necesidades. Y lo segundo, el contra, ¿sí?, es a nivel organizacional, ¿sí? El pro es para nosotros como seres humanos, ¿sí?, y a nivel organizacional, el contra es que el directivo sigue necesitando de las personas y las personas tienen estas cuestiones negativas, ¿sí?, que, bueno, negativas a nivel empresarial, porque somos humanos y son normales, ¿sí?, son parte de nuestra naturaleza, pero al empresario no le interesa pagar una licencia y que no venga, ¿sí? No le interesa que la persona no sea productiva y no me cargue las bases en 3 minutos, ¿sí? No les interesa que festejen el cumpleaños, porque uno dice, este tiempo es plata, ¿sí? Y yo le estoy pagando a este tipo para que sople una vela y estén cantando el feliz cumpleaños. Piensen cómo piensa un directivo, ¿no? Entonces, si bien es algo que hace bien al ambiente organizacional, es necesario, genera vínculos, ayuda, hace más eficiente el equipo, también es cierto que es plata, ¿no? El cumpleaños por ahí de repente no es lo más grave, pero bueno, a veces hay conflictos, ¿sí? Y es algo que uno no quiere tener. Así que bueno, esa es la otra problemática, ¿sí?, que presentan los sistemas administrativos. Y fíjense que lo vemos como problemática porque lo estamos viendo desde el lugar del directivo.
Y vamos con un último problema y es que, se los voy a leer y a ver qué les parece, y es la respuesta de la organización ante intentos de modificar los sistemas administrativos no es inmediata. A ver qué opinan con respecto a esto. La respuesta de la organización ante intentos de modificar los sistemas administrativos no es inmediata. ¿Qué opinan de esto? Yo quiero hacer un cambio y no ocurre en el tiempo que yo quiero. ¿Qué se les ocurre que ocurre? ¿Qué pasa? A ver, Joaquín, Paula, Maximiliano, Elizabeth, Ludmila, Eliana. ¿Qué opinan? Puede ser que la administración tiene que analizar en qué está fallando primero ese... No sé lo que dijo, no se me ocurre la palabra. Primero, y eso le lleva tiempo, y después elaborar otro sistema de procedimientos. Eso también le lleva tiempo. Por eso no puede ser inmediato Bien, el cambio. bien, está bien. Porque hay que generar nuevos procesos. Bien. Pero ¿cuál es? Está bien por ahí, pero ¿cuál consideran ustedes? ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Algo que pasaba en el face to face. Y acá puede pasar tranquilamente también, ¿no? Puede pasar tranquilamente. Supongamos que hoy estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 7. Y yo les digo, bueno, la clase que viene, a ver, en vez de arrancar a las 8, vamos a arrancar a las 9:15. ¿Sí? Entonces nos vamos, ¿sí? Y la clase que viene, pic, ¿sí? Yo me conecto a las 9:15. Y en vez de haber 1, 2, 3, ¿cuánto dijimos que somos 7? En vez de haber 7, ¿sí? Por alguna razón hay 5. ¿Sí? ¿Qué consideran que pasó? ¿Que alguno faltó? ¿Cómo? ¿Que alguno faltó o se quedó dormido o le pasó algo? Bien, en realidad lo que pasa, ¿sí? Es que probablemente 2 se confundieron, ¿sí? Se olvidaron, se conectaron a las 8, dijeron, no hay clase porque no hay nadie, la profe no se conectó, ¿sí? Y se fueron a dormir de vuelta, ¿sí? O se fueron a hacer otras cosas, ¿sí? La clase siguiente, ¿sí? De vuelta, por alguna razón, en vez de haber 5, hay 4, ¿sí? O hay 6, pero no hay 7. Y es porque hay uno, ¿sí? Que tal vez todavía, ¿sí? No se acuerda que es 9:15. Entonces sabe que es a las 9 y pico, pero no sabe a qué hora es. Entonces llega 9:20 a la clase. Lo voy a trasladar al face to face porque es más fácil de ver, ¿sí? Supongamos que estamos teniendo clase en el aula 58, no sé, 53, 50, ¿sí? Yo le digo, miren, chicos, gente linda, la clase que viene vamos a tener clases en el aula, no sé, 3, ¿sí? Del subsuelo o de la planta baja, ¿sí? Así que nos vemos en el aula 3 la clase que viene, ¿sí? Voy a la clase que viene, y había 20 el día que di el mensaje, voy a la clase que viene y en vez de haber 20 hay 15. Esto va a terminar en 10 minutos, tengo que crear una reunión. Bueno, igual es el último problema, así que vamos a tratar de cerrarlo acá. En vez de haber 20 hay 15, ¿sí? La clase que viene, voy de vuelta a la clase 3, ¿sí? Y en vez de haber 20 hay 18. Y hay 2 que llegan tarde. ¿Qué es lo que pasa ahí? En realidad lo que ocurre es que naturalmente el ser humano tiene una resistencia al cambio, ¿sí? Consciente e inconsciente. Entonces lo que pasa es que probablemente, inclusive yo como docente, ¿sí?
el día que tenemos que ir a la clase 3, ese primer día, al aula 3, arranque para el lado de la clase 50, para el lado del aula 50 y pico. Y en el camino me digo, no, hoy tenemos en la clase 3, en el aula 3. Entonces, lo que tienen que saber, ¿sí? Es que cuando estamos hablando de los sistemas administrativos, de vuelta, los cambios no son inmediatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, primero, ¿sí? Tiene una resistencia, y esa resistencia se traduce en la dificultad para cambiar un hábito. La dificultad para dejar un hábito y adoptar uno nuevo. Inclusive si este es mejor, inclusive si este es más sano, inclusive si este les hace bien. ¿Sí? Hay una resistencia natural. Entonces, lo que tenemos que saber, ¿sí? Es que cuando queremos implementar estos cambios, ¿sí? Nos tenemos que dotar de herramientas que eviten, ¿sí? O que disminuyan ese porcentaje de tiempo, ¿sí? Para la implementación. Entonces, por ejemplo, ustedes firman una planilla todos los días, ¿sí? Antes de ingresar, y entonces le dicen, bueno, mira, ahora además de firmar tenés que poner la huella acá, ¿sí? Pónganle en la firma, ¿sí? Que si son 50, por lo menos el primer día, ¿sí? Va a haber 10 que se van a olvidar, ¿sí? El segundo día van a ser 15, van a ser 8. El tercer día van a ser 7. Hasta que tal vez el cuarto día, ¿sí? Todos se acuerdan de poner el dedo. Entonces, en los sistemas administrativos, el otro problema, hay otros problemas, ¿no? Pero vamos a hablar de estos 5. El otro inconveniente que surge es que existe una gran dificultad para generar cambios, para implementar esos cambios. Imagínense, si ustedes mismos a veces no pueden generar esos cambios para ustedes mismos, aún sabiendo, ¿sí? Que son buenos para ustedes. A veces, qué tan difícil es empezar una dieta, que significa generar hábitos nuevos de alimentación, o empezar a hacer algún deporte, que significa empezar nuevos hábitos, no sé, en cuanto a las actividades que hago a diario. Esos cambios son para nosotros, nos hacen bien, los queremos hacer la dieta, queremos comer sano, queremos estudiar todos los días a las 8 de la mañana porque me hace bien, ¿sí? Y aún así no lo hacemos. Entonces, imagínense en una organización donde es algo que inclusive nosotros no decidimos. ¿Sí? Bien, voy a generar, ¿sí? una reunión para esta última parte de la clase. Si me deja bajar esto. Ahí no me deja. Bueno, voy a pasar al 21. ¿Qué hora es acá? Las 12. Y ya se las paso. Y nos conectamos para hacer una actividad, una última actividad. Si quieren, les paso acá en el chat la reunión. Vayan al baño, no sé, prepárense caliéntense el agua del mate, 5 minutos, ¿sí? Son y 56 y 57. 5 minutos y volvemos porque hacemos una actividad. ¿Ok? Acá les puse la nueva reunión para que se conecten. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Okis, vayan al baño, tomen agua, no sé, calienten el mate si quieren. Y en en 5 minutos, o sea, y 3 y 2 nos conectamos, estén de vuelta, ¿sí? Que voy a empezar a hablar.
No hace falta que se vayan, ¿sí? Quédense. Lo que quiero decir es que vayan al baño o hagan lo que tengan que hacer.